Me ha parecido muy, muy fuerte lo que me acabas de contar de la mujer africana y sobre todo el hecho ese, ¿no? De que muchas mujeres no sepan que tienen esa posibilidad de decidir ante todo y sobre todo que si tú, por ejemplo, en la situación que nos has contado, no llegas a pedir una segunda opinión y te quedas con esa palabra del médico que te ha hecho ese diagnóstico, llegas a un punto en el que, lógicamente, si se tiene que hacer porque es una realidad, se hace, pero ¿hasta qué punto de verdad nos atrevemos a mentir a una mujer simplemente para hacer lo que queremos? Mm. Sí, sí, bueno, es denunciable y además es que es muy injusto porque estás en un momento muy vulnerable de tu vida donde darías tu vida para que tu bebé estuviese bien y se juega con ese miedo. O sea, se juega con, tú quieres que tu bebé esté bien, ¿no? Sí, pues tenemos que hacer esto. Y no te dan alternativas, no te dicen realmente los riesgos reales. O sea, cuando se pasa la semana 42, parece que lleves una bomba de relojería, que el bebé se puede morir, pero bueno, en cualquier momento y hay un riesgo enorme, ¿no? De seguir una gestación más allá de la semana 42. Cuando la realidad es que el riesgo aumenta un poco, pero de forma igualmente muy poco significativa, y la realidad es que también tenemos pocos estudios de embarazos post-término, porque no dejamos que existan. Claro, porque no se hacen. Y no hay médicos y médicas entrenados y acostumbrados en tratar y acompañar embarazos post-término porque no dejamos que existan, porque los inducimos todos antes. Y ojo que la experiencia y una inducción puede ser súper respetada y súper bonita y tener una muy buena experiencia de parto a pesar de una inducción. Pero el tema es que a veces una inducción empieza a desencadenar muchas intervenciones y complica mucho el desarrollo del parto. Y hay muchas mujeres que no entienden muy bien por qué, pero sienten que les han robado el parto, que les han robado esa experiencia vital y muy, muy, muy mamífera. Y luego hay un aumento de incidencia de depresiones posparto. Puedes tener una depresión posparto con un parto absolutamente maravilloso en tu casa y conectada absolutamente con tu parte más mamífera y salvaje, pero es muy poco probable o mucho menos probable. Y cuando realmente has tenido una experiencia traumática en el parto, cuando ha habido separación, cuando no ha habido ese vínculo, o cuando te has sentido maltratada realmente, aunque no sea en el plano consciente porque no lo quieres ver o no te han enseñado a ver que te pueden maltratar, ¿no? Y quieres justificarlo en forma de que ha pasado X cosa. Pero la realidad es que muchas veces hay pospartos muy complicados emocionalmente y físicamente también por culpa de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y cómo se ha atendido ese parto. Y eso me da una pena tremenda, enorme. Sí, porque lo que tú has dicho es un momento muy vulnerable y lo tienes además, tienes siempre la expectativa y la idealización de todo lo bonito y maravilloso que va a ser y sientes que alguien ha venido y te ha fastidiado ese momento que no vas a poder recuperar. Y no tenemos ni siquiera las herramientas para salir adelante de una manera adaptando nuestra situación, porque encima no Mm, sientes que es tu culpa, es que ha venido alguien de fuera. mm, totalmente. Entonces, es complicado. Bueno, muchas gracias por contar tu experiencia. Además me parece de una valentía tremenda tener, pues bueno, las narices de decir, no, quiero, pues eso, quiero la segunda opinión y me voy a abstener a hacer lo que vosotros decís. Y ahora, ¿cómo está siendo tu No fue vida fácil. ahora? No, claro. Yo No fue imagino además fácil. que lo pusiste en el post en el que hablas del abismo de las 42 semanas, que también te ha dado a aprender un montón de cosas, pero que lo habéis pasado regular. La última semana y media de embarazo fue una carrera, o sea, una maratón de muy cansado. Pero dices, ¿por qué? Si todo iba bien. O sea, ¿por qué? Pero tienes la sensación de remar contra corriente, pero de una forma muy heavy. En un río con mucha corriente tienes que remar contra corriente. Porque la Claro. inducción es una presión muy grande que tienes encima. Y no solo por parte de profesionales, sino incluso por parte de típicos consejos de familia y de gente Eso te iba a alrededor, decir. ¿no?
Eso te iba a decir, ¿Qué que me puedo haces tú, imaginar. loca hippie, que estás queriendo seguir adelante con el embarazo, arriesgando cualquier cosa que pueda pasar? Y digo yo, o sea, ¿quién más que una madre? No, o sea, mi único objetivo era proteger las necesidades de mi hija. Ese era mi objetivo. Mi hija no estaba preparada para nacer. Estaba bien, todos los controles que hacíamos cada 48 horas eran normales y mi único deseo y mi único propósito era proteger su nacimiento. Y eso es lo que intenté hasta el último momento. Y que ella Y, naciera cuando estuviera preparada. exacto. Sí, sí. ¿Y ahora qué tal? ¿Qué tal todo desde, pues bueno, desde su nacimiento, la lactancia? Ya nos has ido contando un poco pues esas adaptaciones que ha necesitado y que has ido haciendo. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Y qué puedes contarnos de todo ese maravilloso proceso? Bueno, la vida te cambia drásticamente. Mira, hace poco hablaba con una amiga que estamos en un momento, su hija tiene un mes menos que la mía, o sea que estamos viviendo esa experiencia a la par. Y yo le decía, eso no es generalizable, ¿eh? Y es extrapolable a todo el mundo. Pero sí me he dado cuenta que es algo relativamente común. Igual que cuando tienes un aborto, de repente te das cuenta que mucha otra gente ha tenido un aborto, pero nadie ha hablado de eso, ¿sabes? Ha Total, sido como un tabú. Y cuando tú tienes un aborto en petit comité, todo el mundo te empieza a reconocer que también le ha pasado y aparecen un montón de abortos a tu alrededor. Pues a mí me ha pasado con la maternidad que el otro día hablando con esta amiga, digo, pero a mí nadie me había dicho que habría parido y lo primero que sentí es, yo quiero volver a parir, o sea, yo quiero volver a pasar por esta experiencia, o sea, es que no concibo algo más heavy, más potente en toda mi vida. Y este sentimiento de decir, yo quiero volver, o sea, quiero volver a vivir esto, que es que no es comparable con nada más. Es muy visceral, es muy mamífero, sientes un amor, o sea, es pura oxitocina, es una revolución hormonal, o sea, lo que estás sintiendo es lo que sienten todas las madres del planeta, o sea, es esta unión que nos une tan instintiva, tan visceral, y que por eso es tan potente, porque no depende del razonamiento humano, depende de puro instinto. ¿Y qué hace la naturaleza para poder sobrevivir? Premiar aquello que es positivo para seguir perpetuando la especie. Entonces, ¿qué hace? Yo que pude tener un parto muy bonito y muy respetado, y además he tenido la ocasión de tener también un espacio para maternar, ¿no? Que muchas veces esto no lo hablábamos antes de empezar, que nuestra sociedad no nos permite. Este trabajo tan trascendente que es criar, ¿no? Porque tenemos que volver al trabajo remunerado. Pero yo solo puedo pensar que yo haría esto una vez detrás de otra. Es como, y tengo muchas otras aspiraciones en mi vida y me encanta mi trabajo y tengo muchos propósitos, ¿no? Pero es que nadie me lo había contado a mí que se siente esto tan potente. Y eso es una gran conclusión y una gran vivencia, ¿no? Que he sacado de toda esta experiencia. Y aparte de esto, pues bueno, la verdad es que cambian muchas cosas, se reubican muchas otras, las prioridades cambian y las expectativas no se cumplen ni la mitad de las que tienes, pero vale, a mí personalmente me vale mucho la pena, ¿no? Y pues bueno, es bonito. Hemos tenido también nuestro viaje con la lactancia, que fue muy complicado en el inicio sí. porque había un frenillo sublingual muy limitante que no le permitía agarrarse al pecho, pero bueno, lo pudimos solucionar y a partir de los 3 meses, que nos costó 3 meses establecer la lactancia, pero a partir de los 3 meses, la verdad es que todo muy rodado y con mucho gusto. Mira, me enrollaría mucho más, porque se me ocurren tantas cosas también de lo que el sistema nos hace pensar que es la crianza o lo que son los bebés y en realidad lo que son, quedaría para otro podcast. Bueno, oye, pues mira, podemos hacer otro podcast de ello, ¿eh? Y eso me encantaría, porque además es que lo que acabas de contar, de que has estado 3 meses hasta que has podido tener lactancia, igual es un hecho de persistencia, de buscar, de solucionar cuando realmente nadie te ayuda y te pone una lactancia artificial o una extracción de leche y biberón
sin darte esas opciones y que, claro, y pensar que te va a llevar 3 meses. O sea, eso también es papel tuyo y me parece algo igual pues de lo que no se habla. Desgraciadamente es una cuestión, o sea, de información. Sin Y duda. esto no tendrías por qué hacerte el máster en maternidad y el máster en lactancia para poder tener un parto respetado, para poder tener el criterio de decidir qué intervenciones quieres y cuáles no, y para poder decidir cómo, bueno, poder decir, poder saber cómo luchar por tu lactancia para que termine siendo exitosa. Esto no lo tendrías que saber tú, te lo tendrían que dar y te tendrían que informar desde la atención ordinaria que tú tienes cuando vas al centro de salud, cuando vas al hospital, ¿no? Y esto en realidad aún no es así. Y tenemos a muchas madres haciéndose másters. Másters en leer 1000 libros, en seguir 1000 cuentas, en intentar formarse su propio conocimiento y opinión para poder luego tener criterio a la hora de decidir. Y es una pena, o sea, ole que podamos hacerlo y tengamos acceso a la información, pero qué pena que Que no sea tan podamos estar complicado. absolutamente tranquilas de ir y saber que nos van a acompañar hasta el último momento y siempre poniendo el beneficio de nuestro beneficio y el del bebé en el centro, ¿no? Y no es Claro. así. Y tener esa tranquilidad, esa seguridad, porque sí que conozco igual pues mamás que han tenido que ir con todos los papeles en la mano y con las garras puestas porque no sabían qué iban a tener que exponer en ese momento y en vez de ir a parir tranquila, vas siempre alerta, con el sistema simpático activo porque no sabes en qué momento te vas a tener que levantar y decir, no, esto no. Y no debería ser Totalmente, así. Vamos, lo he hablado totalmente. muchas veces con Laia y es una pena. Yo decidí no parir en hospital para no tenerme que preocupar de esto. Y decidí parir en una casa de partos donde yo tenía, pero bueno, plena confianza y sabía que no tenía que preocuparme por nada porque incluso lo que ocurrió, que en la auscultación intermitente durante el parto se vio una cierta tendencia a taquicardia, ¿no? Y con toda la tranquilidad del mundo me dijeron, no es nada importante, no es nada que ahora nos tenga que hacer correr, pero se escapa un poco de lo fisiológico y en casa de partos solo podemos atender partos absolutamente fisiológicos, ¿no? Y lo prudente sería una derivación a hospital, ¿no? Pues con tranquilidad. Jo. Y fuimos a hospital y me doy con un canto en los dientes, también te digo que yo tenía un hospital a 8 minutos de la casa de partos, bueno, a 6, para ser más exactos, y me hice 1 hora y media de coche en parto activo para intentar que al llegar al hospital se respetaran mis derechos y no me metieran directamente a quirófano. Porque sabía que si iba al hospital que estaba al lado, estando de 42 semanas, con 16 horas de bolsa rota, con un parto que estaba avanzando lento y con una bebé que tenía amagos de taquicardia, me iban a meter a quirófano cesárea, tal cual llegase por la puerta. Y para poder seguir protegiendo a mi hija y su nacimiento, me hice 1 hora y media de coche para intentar tener esas garantías y las pude tener por suerte. Y la verdad Mamma es que mía, esto le va a encantar escucharlo, sobre todo a futuras mamás o pues mujeres que están embarazadas, porque tener esa tranquilidad y tener este tipo de casos que, bueno, pues igual lo que tú dices, no se cuentan, no se escuchan y son poco frecuentes porque lo normal es llegar al hospital rápido y que te metan a quirófano. Entonces, así una respiración de alivio y tranquilidad. sí, y que en un parto hay cosas que pueden ser muy urgentes de corre-corre, pero muchas complicaciones que se pueden dar no lo convierten en una urgencia, ¿sabes? Entonces lo convierten en algo que se tiene que controlar más, ¿no? Quizá tienes que cambiar un poco las expectativas y se tienen que hacer... Yo tuve que cambiar mis expectativas de parir en una casa de partos. Claro, Al final parí en un hospital. Pero bueno, si al final el parto no puede ser planificado en cuanto a que seguro se va a cumplir como tú piensas, porque la vida te sorprende, ¿no? Pero puede ser siempre un parto respetado, muy incluso bien. en una cesárea. Pero Exactamente. claro, necesitas que te atiendan de forma respetada, ¿no? Esa es la variable que da tanto miedo no poder controlar. Sin duda. Sentir miedo a que te maltraten, básicamente. Esa es la cruda realidad. Sí, y a cosas que no vas a poder controlar. Exactamente.
Bueno, me ha encantado igual esta experiencia que nos has contado y es pues eso, al final muy importante ver este tipo de casos y por eso me gusta hacer las entrevistas de este modo, porque es que es lo que necesitamos, casos reales y que encima si se pueden salir de la norma nos dan un poquito de tranquilidad. Y es verdad que Claro. para acabar esta entrevista tan bonita me gustaría que nos contaras un poco, tanto a modo consejo como a modo de experiencia personal, tú vives siempre en torno a la naturaleza, tienes muchos animales, te gusta además que tu hija se críe en este modo y creo que también es un punto muy importante para la fertilidad, para el ciclo menstrual y para la salud hormonal en general de las mujeres. Entonces, si nos puedes contar Sí. un poquito sobre esto y a modo consejo, sería precioso. Mira, antes que hemos ido hablando de lo que quizá podíamos comentar en el podcast, que había esa pregunta de por qué cada vez somos menos fértiles, ¿no? ¿Qué está pasando? Y lo que está pasando es muy sencillo. Está pasando que nos hemos alejado demasiado de nuestra naturaleza. Cuanto más te alejas de la naturaleza, más desequilibrio hay, en muchos niveles. A nivel global de ecosistema y a nivel micro dentro de tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, contra más lejos estés de los ritmos de la naturaleza, y es muy importante el tema de los ritmos de la naturaleza porque llevamos un ritmo actualmente que es muy enfermizo. Contra más lejos estemos, contra más contaminación haya, contra peor nos alimentemos con productos que están más alejados de materias primas, más alejados de la tierra, contra más estrés haya por unos ritmos de vida que son absolutamente antinaturales, más infértiles nos vamos a volver, más infertilidad va a haber. Y no hay otra opción que hacer un camino de vuelta, ¿no? Yo siempre... hay una frase que he leído mucho sobre libros que hablan de la relación con la naturaleza, del poder curativo de los árboles, de los baños de bosque, ¿no? De todas... Es que realmente desconocemos de cuántas formas nos cuida la naturaleza. Incluso cuando estás en el bosque no solo es el aire puro, es incluso los aceites esenciales que desprenden esos árboles, ¿no? Incluso depende del tipo de bosque y el tipo de árbol que predomine ahí, va a tener ciertos poderes, ciertas capacidades reequilibrantes o sanadoras, ¿no? Eso es todo un mundo a investigar. Pero, espera que he perdido el hilo. ¿Dónde quería ir con todo esto? Que me emociono. Estabas hablando de los baños de árbol, la fertilidad y la conexión con la naturaleza. Sí, ya me ha vuelto. Que leí una frase en los libros, ahí me había perdido, que es el hecho de lo típico, ¿no? Este fin de semana me voy a la naturaleza o voy a la naturaleza. En realidad a mí me caló muy hondo la frase de no, tenemos que cambiar la perspectiva y no ir a la naturaleza, sino volver a la naturaleza, volver a casa, volver a entender cómo son los ciclos, cómo cada planta, cuál es cada planta, qué propiedades medicinales tiene, cómo son sus procesos, cómo saca semillas. La mayoría de gente no sabe identificar una semilla o cuando una planta está sacando semilla, ¿no? O cómo es todo el ciclo con el ecosistema que lo rodea, o cómo cultivar tu propia comida, o cuando vivimos en ciudad no somos conscientes de las estaciones prácticamente. Y los ritmos cambian mucho, ¿no? Al final, ay, sí, qué bonito la primavera, qué bonito el verano, porque está todo esplendoroso, pero es que en realidad igual de importante es la primavera, que está todo exuberante, como el descanso y el reposo del invierno y del otoño, ¿no? Y entender eso y darnos cuenta de que la naturaleza, todo va lento y a la vez en realidad todo va muy rápido, pero todo va lento y necesita de unos ciclos que dices, claro, es que yo necesito lo mismo, yo soy naturaleza. Cuando me alejo de todo eso, enfermo. Y lo que pasa cuando me enfermo es que dejo de ser fértil, lógicamente, es evolutivamente muy sensato. Es muy sensato que si me he alejado de la naturaleza y me he enfermado, sea menos fértil porque en realidad me está protegiendo la naturaleza. Estoy en un estado de alarma, ¿no? En realidad.
Sí, y no sé, yo, para mí es un estilo de vida, ¿no? En un amplio sentido de la palabra. No solo es vivir aquí en la montaña, sino cultivar la comida, andar, ser consciente, o sea, fijarme en los detalles, ¿no? Y que mi hija, o sea, yo sé que muchas cosas de las que hace mi hija, cualquier persona se estiraría de los pelos y se quedaría calvo. ¿Sabes? Porque yo me la siento, yo qué sé, ayer mismo estábamos sentadas aquí en un prado de alrededor y mi hija estaba arrancando hierba y se la estaba comiendo, ¿no? me encanta. Y claro, o yo qué sé, mi casa yo la limpio, pero sin obsesión, y tengo 4 gatos y tengo un perro, ¿no? Sí que paso el aspirador, hombre, hay una higiene, pero quiero decir, no hay una obsesión en torno a la higiene. Y, y mi hija a veces me la encuentro, o el otro día estaba chupando la cola del gato, con toda la cola dentro de la boca, ¿no? O vamos cada día a tocar los caballos, hay vacas, hay corderos, hay gallinas, y hay un contacto que eso enriquece tanto su microbiota, enriquece tanto incluso su sistema nervioso. No es lo mismo salir a pasear por una calle con pitidos, con gente, con no sé qué, que hay una hiperestimulación del sistema nervioso, que salir a andar por el bosque. Y que, ojo, que podemos salir a andar por la ciudad también, pero el tema es la medida, ¿no? En qué medida tiene una cosa y en qué medida tiene la otra, o en qué medida le falta la naturaleza a un bebé. Exactamente. Además que la mayoría, o sea, bueno, no la mayoría, pero muchos problemas que tenemos actualmente, en tanto en los bebés como en los niños, es ese exceso de higiene y esa falta de población de la microbiota porque estamos expuestos a muchos menos, tanto microbios como situaciones tenemos, nos somos demasiado limpios. Y por otro lado, esa falta de estimulación cognitiva porque estamos expuestos a luces cuando no tenemos que tenerlas, a oscuridad completamente cuando no toca, ritmos circadianos desubicados y continuamente focos tecnológicos, pitidos, ruidos, pero ¿dónde está el escuchar un pájaro, el tocar una planta o el ver cómo crece una flor? Exacto, totalmente. Y que si pensamos, incluso en torno a la crianza, si pensamos en lo que es natural, en lo que nos ha llevado hasta aquí, o sea, no lo hemos hecho tan mal, ¿sabes? O sea, hemos sobrevivido muchos miles de años, entonces Demasiado. algo bien habremos hecho. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho todo el miedo que se ha generado por la desinformación y por toda la cultura del biberón y luego de los triturados. Hay muchas madres o mucha gente muy asustada por dar trozos a un bebé cuando empieza la alimentación complementaria. Y yo me pregunto, pero a ver, ¿cuándo nos hemos pensado que hemos inventado el Turmix? ¿Sabes? Exactamente, ¿qué pasaba hace Entonces, miles de años? y miles, o Y sea, no tantos miles. pon 100. O sea, todo animal, todo cachorro come progresivamente lo que comen sus progenitores y su tribu y su manada, ¿no? O sea, no hay cosas diferentes. ¿Qué come una vaca? Leche y progresivamente pasto, ¿no? Pues ¿qué come una persona? Leche y progresivamente, Alimentos. pues, lo que comen los padres, ¿no? Y ya está. Y tenemos que confiar más en los bebés. O sea, sí que son dependientes y necesitan pues, mucho contacto y mucha contención, pero no son tontos ni inútiles tampoco. A veces veo a mi familia que quizás ha estado más en esta cultura del triturado, ¿no? Se mete un trozo grande en la boca y ya están, ay Judith, no sé qué, tranquilos, o sea, obsérvala. Y empieza a dar vueltas con ese trozo en la boca y lo escupe. Ella sabe que no se lo puede tragar, ¿no? Pues ya está. Si tose un poco, pues tose un poco, o si tiene una arcada, es su proceso de evolución. Si es que hay muchos más atragantamientos con objetos tipo juguetes o cosas que han pillado de forma, bueno, pues los bebés lo cogen todo cuando te despistas, ¿no? Que con la Qué alimentación. comida. Si hubiese tanto riesgo de morirnos comiendo, o sea, la vida se hubiese organizado diferente. Pero no estaríamos aquí si Sin fuese tan duda. arriesgado comer, ¿no? Entonces, bueno, con precaución, teniendo ciertas nociones de cómo preparar los alimentos, qué formas pueden ser más peligrosas y cuáles no. Claro que esto es interesante e importante,
pero con calma, o sea, y una crianza muy intuitiva, una crianza desde no comprar 1000 objetos y 1000 historias, sino mucha presencia y mucho observar y qué necesita y cómo puedo darme de mí, ¿no? Para que haya un vínculo y un apego seguro. O sea, esto, yo comprar cosas he comprado muy pocas, o sea, casi ninguna. Una mochila de porteo, Sí, además que lo has ropa, ido contando todo. pañales y ya está, pero ni cuna, ni... Bueno, el cochecito lo he comprado ahora por mis suegros que pesa ya demasiado y no la pueden llevar tampoco. ¿No? Sí que hay cosas que tienes que ir buscando las alternativas, ¿no? Sí. Pero Mirando un no, poquito más en el pasado y cómo ha sido nuestra evolución realmente, que ahora tenemos muchísimos cacharros que no son tan necesarios. claro, si es que al final, mira, mi hija al final todo el mundo le regala cosas y tiene 1000 historias, mil juguetes. Y su padre le hace juguetes con cañas y con palos Me y es con lo que encanta, más como mi juega. padre. Le ha hecho unas cañas que le ha puesto en cada lado tapones de corcho y uno le ha metido arroz dentro, el otro le ha metido semillas y claro, hace diferentes sonidos, ¿no? Qué Las cañas guay, como palos claro, de agua. claro, Y coge eso y empieza a dar hostias a todos los sitios y claro, hace diferentes sonidos, depende de lo que le da con la caña y es con lo que más se entretiene. claro, fíjate. Y no sé, para mí criar es mucho más sencillo de lo que nos proponen, mucho más barato de lo que nos proponen y también mucho más complicado por la soledad y por la ausencia de tribu, ¿no? A la hora de criar. Eso también lo complica mucho. Por un lado, nos complicamos la vida con cosas que realmente no son necesarias y con miedos que realmente no estarían justificados, sino fruto de la desinformación que nos han transmitido. Y por otro lado, se complica la crianza por la soledad en la que vivimos y está estructurado ahora, ¿no? Nuestras interacciones sociales, porque nosotros vivimos lejos y, por ejemplo, vienen mis suegros a ayudarnos 3 días a la semana y se quedan a dormir. No tiene nada que ver. Claro, ¿Cuándo están ellos? O sea, nada que ver. Yo tengo tiempo para hacer algo con un poco más de calma, ¿no? Y dices, es que esto es criar en tribu. Y no solo los abuelos, sino tener a la vecina, a tu hermana, a la tía, en situaciones, no tienen por qué ser el mismo momento vital, pero que te puedes ayudar mutuamente y eso ahora no está y eso lo complica mucho. Hay un libro de Carolina del Olmo que es ¿Dónde está mi tribu? ¿No? ¿Dónde está mi tribu? Porque la ausencia de tribu complica mucho los cuidados y hace que haya mucha sobrecarga. Pero y bueno, eso ya te deriva al digo que, final a nivel emocional, claro. Sí, porque claro, siempre nos hemos criado en tribu y en los pueblos directamente toda la familia estaba junta y alrededores, ¿no? Y eso nos falta. mm, totalmente. Sí, sí, sí. Ya te digo que si quieres hacemos otro podcast de crianza, que es todo un tema, ¿eh? Me Pero encantaría, de verdad, me encantaría. Además que creo que igual pues quedan muchas cosas por contar y vamos, que ya llevamos aquí 1 hora hablando y podríamos seguir media tarde. Pero si te parece, por mí estupendo. La segunda parte la hacemos de crianza. muy bien. Pues mira, ya para acabar, que antes he dicho que mi profesión siempre es consecuencia de mi evolución personal. Me certifiqué como asesora de lactancia durante el embarazo y quedó un poco en stand-by y ahora sí que estoy ejerciendo como asesora de lactancia y además me he especializado en anquiloglosia, ¿no? En frenillos sublinguales cortos, como fruto de todo el viajazo y toda la aventura que supuso mis primeros meses de lactancia que dije, si no hubiese tenido la información oportuna, si no hubiese tenido los conocimientos oportunos, el acompañamiento oportuno, la capacidad de tocar las puertas oportunas, mi lactancia estaba jodida desde la primera semana. Ya, Mi hija tardó 5 días en agarrarse al pecho. 5 días. Y en hubieras esos 5 desistido. es que en esos 5 días lo que tuvimos la posibilidad de tener, bueno, yo me iba extrayendo leche, pero claro, si un bebé no se agarra al pecho, todo va mucho más lento. Tardé una semana y pico en ponerme al día y pude tener leche de otras madres, donada, Sí, ¿no? Tribu. Pude tener esa tribu. Pude alimentar con leche materna en todo momento a mi hija. Y pude tener los conocimientos para hacer un dedo jeringa para darle la leche con formas que no interfirieran en luego poder establecer la lactancia y no usar un biberón, ¿no? Entonces, todo se transforma en una cuestión
de información y de privilegios que no debería ser así, que no debería ser así. Pero bueno. Exactamente. Lo que decíamos al principio, ¿no? Que somos al final mujeres privilegiadas y es una pena que venga encima, que ese privilegio sea porque tú te lo has tenido que buscar también. Totalmente, Entonces, totalmente. bueno, pues me ha encantado, Judith. Yo creo que hemos enseñado mucho, sobre todo compartido mucho. Igualmente, invito a la gente, ya no solo a seguir a Judith, que sin duda, sino si tenéis alguna pregunta o alguna cosita además que queráis saber. Yo creo que para el podcast de crianza podemos además dejar una cajita de preguntas. Y, Claro. y nada, muchas gracias por haber estado Igualmente, Sara. aquí, por habernos compartido todo. Igualmente, ha sido un rato muy agradable y mira, si puedo contribuir, aunque sea a la calma, ¿no? Sí, Porque es que es lo yo, más necesario. sí, sí, aunque sea a la calma, porque creo que en muchas ocasiones tenemos tanta información y tanto ruido que lo vemos todo mucho más complicado de lo que es. Sin Así que bueno. duda. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo. Dejaré igual en la descripción cómo encontrarte, tus redes, tus cursos. Y de nuevo, pues espero ya que pases buena tarde lo que te quede. Te mando un abrazote muy fuerte y de nuevo muchas gracias, corazón. Igualmente, Sara, un Os abrazo grande. mandamos un besito muy fuerte. ¡Mua!